Bueno, buenos días hermanos, iglesia. Oseas 8:12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Señor, tu palabra es fuerte, es grande, como dice acá. Es grande, es poderosa, Señor. Pero el mundo, Israel, aún la misma iglesia, la que se llama iglesia, le es cosa extraña tu palabra. Padre, háblanos por medio de ella. Tu ley convierte el alma, dice el Salmo y la canción que cantábamos ahorita. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, hermanos, ¿se pueden sentar? El sermón se llama Les escribí las grandezas de mi ley. Les escribí las grandezas de mi ley. Oseas, hermano, era un profeta que era del reino de Israel. Recuerde que el reino se había dividido, ¿no? Era del reino de Israel y el alcance de sus profecías o de sus palabras era para hacer, detectar, reprender y convencer de los pecados tanto a la nación judía en general como a los israelitas en particular, porque él era del reino de Israel, especialmente con la idolatría, hermanos. Oseas denuncia el estado corrupto del reino. Él llama a arrepentirse con promesas de misericordia y habla de todas las predicciones futuras del Evangelio, la restauración futura de los judíos y su final conversión al cristianismo. O sea, en manera general el libro de Oseas. Estamos en el capítulo 8, hermanos. En los primeros capítulos vemos la historia de Oseas con Gomer, ¿recuerdan? La fornicaria. Ellos tienen hijos, se juntan, ¿cómo se dice eso? Tienen hijos de fornicación. Jezreel, que significa cesar el reino. Lo Ruama, que significa la no compadecida. Esos son los hijos que nacen de Oseas y Gomer. Y Lo Ami, no pueblo mío. Pero más adelante el Señor manda a Oseas a buscar a la adúltera y casarse con ella. Y eso representa el amor de Jehová por Israel y por el pueblo de Dios, que eso finalmente éramos nosotros, hermanos. Les escribí las grandezas de mi ley, dice John Hill. Es la ley dada por Moisés. ¿A qué se refiere las grandezas de mi ley? En principio la ley dada por Moisés a Israel por designio de Dios, con mandamientos santos, justos y verdaderos, muchos de ellos relacionados con el honor de Dios y el bien de los hombres, que son excelentes y útiles. Tanto la ley moral como la ley ceremonial y toda la ley y los estatutos, la ley civil, tenía que ver con toda la ley completa, pero particularmente era la ley ceremonial, la naturaleza y el uso de los sacrificios, lo que debían ser, dónde y en qué altar debían ser ofrecidos, y además que todos estos sacrificios o toda esta ley ceremonial apuntaban a Cristo. Era Cristo como el altar, como el sacrificio y como el sacerdote. Frecuentemente inculcados por los profetas al pueblo, siempre esos decretos. Por tanto, no podían alegar ignorancia y excusarse por ello. La ley, hermanos, no solo se refiere al decálogo, les decía, el decálogo, o sea, cuando uno habla de la ley, no solamente estamos hablando de los 10 mandamientos y la ley ceremonial, sino a todos los libros de Moisés, al Pentateuco, en los que están escritos muchas cosas grandes y excelentes sobre Cristo, su persona, oficios y gracia, pero también a todos los libros de los profetas, hermanos. Es decir, también se refiere a todo el antiguo pacto. Toda la escritura es por inspiración divina. Es la palabra de Dios, no de los hombres, hermanos. Los hombres que somos, o más bien, esos hombres que escribieron la Biblia, porque si bien aunque fue inspirada por Dios, fue el puño y letra de hombres como usted y como yo, pero profetas llamados, no fueron más que copistas, hermano. Es decir, recibieron una revelación y la plasmaron. En ella se registran muchas cosas valiosas y preciosas, hermano. En la Biblia, ¿qué podemos encontrar? Todas las obras de Dios, hermano. La creación, la providencia de Dios, la gracia, los pensamientos de Dios, los consejos de Dios, los propósitos del corazón de Dios, la salvación de nosotros los hombres, la multiplicidad de la gracia de Dios, todas las doctrinas de la gracia del Evangelio, la ley del Señor, la ley de Cristo. En el Nuevo Testamento nos habla de la ley de Cristo, la ley o la doctrina de la fe, o la ley de la fe, dice también el Nuevo Testamento, la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo,
el amor eterno de Dios por su pueblo, la elección en Cristo antes de la fundación del mundo, la elección de salvación para su pueblo, escogidos desde antes, el pacto de gracia, la encarnación de Cristo, la redención, la paz, el perdón, la justicia, la expiación y la salvación eterna por Cristo. Todas esas cosas están escritas en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y deben ser leídas y observadas como regla de fe y práctica. No, hermanos, las tradiciones humanas, como hacían los fariseos, las pretendidas revelaciones de algunos, las visiones y sueños de algunos hombres, y que ponen eso por encima de la palabra de Dios, hermano. Fueron escritas la Biblia, el Antiguo y el Nuevo, no solo para los israelitas bajo la dispensación del Antiguo Pacto, sino también para el aprendizaje y instrucción de nosotros, hermanos, los gentiles. Pero, hermanos, fueron tenidas por cosa extraña la palabra de Dios. Las leyes relativas a los sacrificios por un lado, con los judíos en su momento, el lugar donde se ofrecían, que están mencionadas en todo este capítulo, en el contexto del capítulo, sobre todo capítulo 8. Pero, hermanos, habían sido ignoradas y desechadas por mucho tiempo, principalmente, hermano, por las 10 tribus de Israel, por Efraín y las 10 tribus, hermano. Ese es el peor reino, ¿no? Ya lo sabemos. Si usted revisa, no existió un solo rey bueno allí. Hubo profetas, pero no hubo reyes buenos. En Judá la cosa era un poco diferente. Que cuando fueron recordadas, o sea, la ley de Dios, por los profetas, las consideraron como cosas que no les incumbían, como leyes que pertenecían a otro pueblo, no a ellos. Era como que esto no es con nosotros. Asimismo, recuerde que en muchos momentos se mostraba que siempre la ley estaba apartada, ellos no hacían lo recto delante de Dios. Asimismo, las grandes cosas, y ya aplicado para nosotros, hermanos, las grandes cosas de la revelación divina, las grandes doctrinas del Evangelio, hermanos, son tratadas por muchos como cosas que tienen o que no tienen nada que ver con ellos. No les interesan en absoluto, como cosas nauseabundas, despreciables, que merecen desprecio, desdén, desagradables y extrañas. Eso es la Biblia para la mayoría de la humanidad. Como lo era el aliento de Job para su mujer, Job 19 y 17, y que dice que era extraño. Y también como ajenco a la razón y al buen sentido. Así como los atenienses le dijeron a Pablo allá en el Areópago, ven, este tiene unas palabras extrañas. Vamos a leer esa cita más adelante. Como cosas extrañas, irracionales e inexplicables. Allá está en Hechos 17. Hermanos, hoy vamos por supuesto a hablar de la Biblia. O sea, como tema del sermón. Vamos a ver 3 capítulos. Vamos a hablar en el primer capítulo del contexto, lo que estaba pasando allí, lo que era el reino de Israel y particularmente Efraín, y segundo capítulo, las grandezas de su ley, y en el tercer capítulo, cosa extraña. Primer capítulo, les escribí las grandezas de mi ley. Le está hablando allá a Israel. Hermanos, veamos qué era lo que estaba pasando allá en tiempos de Osea. Vámonos al capítulo 8, hermanos. Vamos a ir recorriendo el capítulo 8. Vamos a leer primero del 1 al 4. Y vemos a Israel, la infidelidad de Israel. Vemos cómo ellos se rebelan contra el Señor, las palabras de Dios, y cómo se hacen ídolos para su propia destrucción. Voy a leer del 1 al 4, hermanos. Oseas 8, del 1 al 4. Pon a tu boca trompeta, le dice a Oseas. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, hermano. Eso pasa hoy en el 100% de los países, por no decir, yo creo que en el 100%, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Miren, había algo de democracia ahí, ¿no? Algo de democracia. La voz del pueblo no era la voz de Dios.
Matthew Henry dice: cuando Israel era muy presionado, clamaba a Dios pidiendo protección, pero esta era dejada de lado. ¿De qué servirá decir mi Dios, te conozco, si no podemos decir mi Dios, te amo, te sirvo, ni aferrarnos solo a Él? De nada sirve, hermanos. Hermanos, aquí muestra que ellos traspasaron el pacto, es decir, el que Dios les había entregado allá en el desierto, las leyes, los estatutos, las ordenanzas, pero ellos se rebelan contra esa ley, hermanos. Desobedecieron todos esos mandatos, estatutos y ordenanzas. Recuerden, cuando la Biblia habla de mandatos, se refiere a la ley moral, a los 10 mandamientos. Cuando habla de estatutos, se refiere a la ley civil, y cuando habla de ordenanzas, se refiere a la ley ceremonial. Casi siempre habla en esos 3 sentidos. Pero Israel, hermano, desechó el bien. Los buenos y santos mandamientos fueron desechados por Israel. Ellos hicieron ídolos, dice acá. Los buenos y antes de desechar el bien, dice que ellos establecieron reyes sin temor de Dios. Hicieron lo mismo que hicieron los reyes paganos, los pueblos paganos. Ellos obviamente no tenían reyes que temían a Dios. Y terminan haciendo ídolos, como sus vecinos también paganos, y se fueron a servir a otros dioses y terminaron en la idolatría. El pueblo de Dios era un pueblo idólatra, o por lo menos el pueblo que se llamaba de Dios. ¿Y para qué todo esto? ¿Cuál fue la consecuencia? Terminaron destruidos. Esas consecuencias de su rebelión vendrían. Vamos a leer del 5 al 10, un poco más, la prostitución de Israel. Cómo adulteraron, fornicaron y buscaron amantes y se unieron a ¿quiénes? A los asirios. De ahí los samaritanos. En eso quedó convertida las 10 tribus de Israel. El reino del norte. El reino del norte quedó en eso, en los samaritanos. Porque se unieron a Asiria, leámoslo. Del 5 al 10. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Verso 6. Porque Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrá mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Siria, subieron a los asirios, como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Efraín, una de las 10 tribus una de las 10 tribus. Aunque alquilen entre las naciones, ahora la juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y los príncipes. Hermanos, no pasa. Dice Matthew Henry, ellos se prometían abundancia, paz y victoria adorando ídolos, pero sus expectativas a nada llegaron, hermanos. Eso le pasa a todo pueblo que se dice de Dios, que desecha la ley de Dios. Lo que sembraban carecía de tallo, de hoja, es decir, de raíz. O si los tenían, el brote no daba fruto, un árbol sin fruto. Nada había en ellos. Las obras de las tinieblas son infructuosas, y si el fin de ellas es la muerte, dice Matthew Henry. Las esperanzas de los pecadores los engañan, y sus ganancias serán su trampa. Todas las artimañas carnales fallarán en tiempo de peligro, en el día del juicio especialmente, hermano, si nos apartamos de la ley de Dios. Ellos toman un rumbo por sí mismos, y como un asno salvaje por sí mismos, serán la presa más fácil y segura del león rugiente que está buscando a quien devorar. El hombre en nada se parece más al pollino de asno salvaje, que cuando busca en la criatura el socorro y la satisfacción que únicamente pueden tenerse en Dios y en su palabra. Aunque los hombres puedan sufrir un poco, si no procede la piedad, serán llevados al sufrimiento eterno, hermanos. Les pasó eso a ellos. Fueron sumidos, fueron subyugados, pero aún así, hermanos, están en el infierno. O sea, no, de todos modos, es decir, aunque sufrieron acá, también terminaron sufriendo, están sufriendo en el infierno. Hermanos, los samaritanos
son descendientes de Manasés y de Efraín al mezclarse con los asirios, pero puntualmente de Manasés y Efraín. Samaria era parte central del reino de Israel. Dice aquí en lo que leímos que Efraín por salario alquiló amantes. Es decir, ¿qué fue lo que hicieron? Se subieron a Siria y se cobijaron bajo la sombra de los asirios. Se mezclan, tienen hijos y eso es lo que se vuelven los samaritanos. Se mezclaron con ellos. Es como cuando la iglesia hoy se mezcla con el mundo y la iglesia realmente no es sal, no alumbra, sino que está sumida, desvanecida, como sal desvanecida. Es cuando la iglesia hace adulterio espiritual, se mezcla con el mundo, hace ecumenismo, se une con las religiones paganas, terminan sumidas con ellos. Y no solo eso, sino además de eso, trayendo toda la inmundicia, la filosofía del mundo y aplicándola a la iglesia. En yugo desigual la iglesia de él. En yugo desigual como lo estuvo en su tiempo Efraín y Manasés o los samaritanos o el reino de Israel. Pero hermanos, devorado será Israel y devorado todos los que hagan eso, hermanos. Si la iglesia sigue en eso, va a seguir así, hermanos. Afligidos, subyugados, hermanos. Dice que fueron, el rey les puso, los reyes y los príncipes les pusieron carga. Bueno, eso es lo que pasa hoy. Una iglesia subyugada, tributaria. No fueron sal y fueron sometidos por sus enemigos. Leamos el verso 11 al 14, hermano. Aquí estamos recorriendo todo el capítulo. Del 11 al 14. Más específicamente cómo desechan la ley de Dios. Porque ellos tenían una religión externa, sacramental, ritual, próspera materialmente, pero no próspera espiritualmente. Pero ellos no obedecían al Señor. 11 al 14. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Hermano, eso es lo que pasa hoy. Usted ve en cada pueblo, en cada ciudad, una iglesia católica. Y no solo eso, sino en el centro. Multiplican altares, pero para pecar. Se levantan falsas iglesias con falsos maestros y falsos pastores para pecar. Efraín multiplicó altares para pecar. Tuvo altares para pecar, sigue diciendo ahí, verso 12, la cita base: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Mire, volverán a Egipto, al mundo. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mire, hermanos, Israel edificaba templos porque eran idólatras, más idólatras que los otros, pero Judá multiplicaba ciudades. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Roma hizo eso, edificaba templos, pero ellos también fundaban ciudades, ¿no? Pero para pecar, hermanos. Ciudades fortificadas. Gran pecado, dice Matthew Henry, es corromper la adoración a Dios y será cobrado como pecado a todos los que lo hacen, hermanos, por convincentes que sean sus excusas. No estamos haciendo la obra de Dios. Estamos haciendo conciertos, no sé qué, Sí, pero están ofreciendo fuego extraño. De nada sirve. De nada sirve. Han desechado la ley de Dios. Si uno le pregunta a esos pastores o los pone a decidir entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres, van a obedecer a los hombres. El Señor ha hecho que su ley esté escrita para ellos, pero a ellos no les importó ni la obedecieron. El hombre parece preocuparse de su hacedor por los templos que construye, pero en realidad lo ha olvidado, porque ha desechado todo temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero jamás nadie endureció su corazón contra Dios y prosperó. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? En la medida que los hombres desprecian las verdades y los preceptos de la palabra de Dios y las ordenanzas para su adoración,
todas las observancias y ofrendas de su propia invención, por costosas que parezcan, sean bonitas externamente, serán pecado para ellos. Porque solo, escúcheme bien, hermano, es aceptable para Dios los servicios que se realizan conforme a su palabra y por medio de Jesucristo. De resto, nada sirve, hermanos. Yo puedo hacer muchas cosas. 1 Corintios 13. Pero si no tengo amor por Cristo, de nada sirve, hermanos. Absolutamente de nada. No son, si no se hacen conforme a su palabra y por medio de Cristo. Son las dos cosas, hermanos. Hermanos, Israel dice allí que multiplicó altares para pecar. Eran religiosos externamente. Dice allí que ofrecían sacrificios, carne, comieron, hicieron sacrificios, mataron corderos, mandados por Dios, pero mezclando, metiéndole idolatría, metiéndole paganismo. También dice que Israel edificó templos. Ellos conocían la ley de Dios, hermano. Ellos recibieron la palabra de parte del Señor, directamente de Dios. Pero fue cosa extraña la palabra recibida, la ley que Dios les había entregado. La desecharon, la despreciaron, la tuvieron como cosa rara. Así es la iglesia de hoy, hermanos. ¿Y eso en qué termina? En desobediencia, por supuesto. Vamos a ver más adelante en el segundo capítulo. Eso, para el segundo y tercero. Hermano, dice que Judá multiplicó ciudades fortificadas. Judá era próspera, rica, respetada, como es hoy mucha de la iglesia. Respetada por los reyes, por los gobernantes, pero no respetada por Dios. O sea, no honrando verdaderamente a Dios. Será consumida, hermanos. Todos sabemos que el reino de Israel quedó sumido en los samaritanos. Se conoce como las 10 tribus perdidas. Nadie sabe qué pasó con esas tribus. O sea, no podemos saber, se desvanecieron. Solo quedaron los judíos. Pero los judíos que quedaron, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que su casa quedó desierta. Y fue quitado el reino a ellos y dado a aquellos que produjeran los frutos de ese reino. Israel, hermanos, fue infiel al Señor, se prostituyó y desechó todas las grandezas que Dios, de la ley que Dios les había entregado a ellos. Vamos a ver las grandezas de su ley, hermanos, en el segundo capítulo. Y ya vamos a entrar más aplicándolo. Segundo capítulo, las grandezas de su ley. El Señor les había entregado las grandezas de la ley a los israelitas. Les había confiado los decretos, hermano. O sea, digo, mire, se los entrego a ustedes. Les confió sus decretos, no se los confió a los demás. Hermano, lo mismo ha hecho con nosotros, con la iglesia. Nos ha confiado la palabra de Dios. A nosotros la iglesia, compuesta de judíos y de gentiles, son extensivas a nosotros, pero también declaradas al mundo entero, hermanos. Hermanos, las grandezas de la ley de Dios. Hermanos, cantábamos ahorita. La ley de Jehová es perfecta. Escúcheme bien, es perfecta. La ley de Dios no se contradice. La palabra de Dios no tiene ningún error, hermanos. Amén. Es perfecta, es infalible, es inerrante, que convierte el alma. ¿Qué está diciendo allí, hermanos? Que si yo no predico la palabra, si no hay predicación fiel de las escrituras, no hay conversión, hermanos. Tiene que estar la palabra y por supuesto que el Espíritu Santo allí, obrando. Porque yo también puedo predicar la ley perfecta y no hay conversión. Porque no depende del que quiere ni del que corre. Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Pero tiene que haber una predicación fiel de las escrituras. Amén. El testimonio de Jehová es fiel. Es decir, podemos confiar en que todo lo que dice la Biblia es verdad. Es cierto. Si hay algo que usted y yo no entendemos, hermanos, el problema no está en el Señor. El problema está en usted y yo. La Biblia no se contradice, hermanos. Es fiel. Hace sabio al sencillo.
nos tiene promesas, nos da sabiduría. Dios promete que si usted se satura de la Biblia, va a hallar sabiduría, hermanos. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Son rectos, hermano. Son perfectos. No son ni a izquierda ni a derecha. Y alegran el corazón. Porque, hermanos, allá hallamos a Cristo, la perla de gran precio, la sabiduría de Dios. Allá hallamos la salvación. Allá nos dice cómo el hombre es salvo. Y cuando lo hallamos, somos liberados, hermanos. Y hay alegría al corazón por habernos quitado esa maleta de pecado que teníamos. El precepto de Jehová es puro, hermanos. No hay inmoralidad en la Biblia. No es como, recuerde, para el puro todo es puro, pero para el perverso, el inmoral, estoy parafraseando, nada les es puro, porque hasta su mente y su corazón están corrompidos. Entonces ven libros como El Cantar de los Cantares de una manera pecaminosa, erótica pecaminosa, aunque ahí sí nos muestra relación de un hombre y una mujer. No es lo que muchos dicen que dice allá, hermanos. Porque para el puro todo es puro, pero el pervertido, hasta su mente y su corazón están pervertidos. Y ven pornografía en libros como esos. Es pura, alumbra los ojos, hermano. El temor de Jehová es limpio, es que permanece para siempre, es limpio, hermanos. Los juicios de Jehová son verdad, hermanos, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad. Juicios, hermanos. El que niega al Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que niega al Hijo niega al Padre. No hay condenación. Los que no están en Cristo tienen condenación. No hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Quiere decir que si no estoy en Cristo no hay salvación. Quiere decir que hay condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, Cristo. Y el hombre prefirió las tinieblas. Sus juicios son verdad. El que no crea en Jesucristo y se arrepienta, tendrá condenación eterna. Es verdad. Y aplica para todo el ser humano. Hermano, su palabra es limpia. Dice el Salmo 12, es purificada 7 veces. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, hermanos. Hermanos, en el Nuevo Testamento también se expresa su grandeza. Nos dice en Romanos 7:12 que la ley es santa, justa y buena. Mire lo que dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Es justo, hermanos. Si Dios desecha una nación, si trae juicio sobre una nación, es justo. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento destruyó pueblos enteros, era justo, hermanos, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, pero esa ley, hermanos, fue confiada en principio a los israelitas, hermanos. Vamos a Deuteronomio 4, del 7 al 8. Deuteronomio 4, del 7 al 8. Mire lo que dice. O sea, fue confiada a los judíos, a los israelitas, más bien a los israelitas, a las 12 tribus, todavía cuando eran las 12 tribus. Voy a leer la cita, es el verso 8 principal, lo que quiero resaltar, que habla de la ley, pero voy a leer desde el 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Mire el privilegio que tenía Israel. Y sigue en el verso 8. ¿Qué nación grande hay que tenga? ¿Cuáles de esos
imperios que existen hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda ley, toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Egipto no la tenía en ese momento. No la tiene hoy. ¿Qué nación grande, qué imperio hay que tenga esa ley? No existe. El único imperio que la tiene es el imperio de Cristo, hermanos. Amén. Hermanos, era especial Israel. Especial Israel. La niña de sus ojos. Se las manifestó y no hizo así con ninguna otra nación, como dice el salmista. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, hermanos. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya, dice allí. No hizo con nadie más eso. A nadie más se le reveló de esa manera. Trajo algunos gentiles en su época, muy pocos, pero como pueblo se les manifestó. Les hablaba por medio de Moisés, les hablaba ya en la zarza, les mandaba mensajes, les dijo copien, escriban, anoten por medio de los profetas. Hermanos, los sacó de Egipto a los israelitas y se las dio en el desierto, allá después de que salieron de Egipto. Dice en Ezequiel 20, 10 al 11, se las leo. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. O sea, los saca de Egipto, los lleva al desierto para revelarles la ley de Dios. Les habla desde el cielo. Dice en Nehemías 9, del 13 al 14. Dice que vino al monte Sinaí y por medio de Moisés les entregó su ley. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, hermanos. Y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, lo leímos en el Salmo 19, y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley, hermanos. Hermano, mandamientos buenos. Si el Señor hablaba de la pena de muerte, es bueno, es justo, hermanos. Si el Señor mandaba destruir pueblos, se los insisto, son buenos, son justos. Y las naciones que se basan en esos principios, hermanos, tienen prosperidad. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Pero entre más se alejan y entre más una nación es alejada de los principios bíblicos, peor le va a ir, hermano. Eso lo vamos a ver ahorita. Cada vez lo vamos a ver más. Aprobación del aborto. Se alejan de la ley de Dios, no matarás. Y mucho menos a personas indefensas e inocentes. Inocentes civilmente, por supuesto. Y así podríamos mencionar muchas cosas. Muchas cosas, hermanos. Hermano, los israelitas fueron privilegiados. Les fue confiada la palabra de Dios. Y de hecho, hermanos, siguen siendo. Tienen la Torá, hermanos. La tienen. Y ya vino Cristo hace 2000 años. Tienen más luz que aquellos que estuvieron allá. La tienen. Ellos pueden ir a Isaías 53 y ver a Cristo, ver al Mesías que vino hace 2000 años. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Dice Romanos 3, 1, 2. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mira lo que dice la Biblia. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiado las palabras de Dios. Les está diciendo Pablo en Romanos 1 y 2, está declarando el juicio de Dios para la humanidad entera. Está diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Les está hablando que todos están bajo juicio.
Entonces dicen los judíos, responden, bueno, ¿y entonces qué gracia ser judío? Si yo también estoy condenado. Porque ellos tenían una falsa confianza. Estaban confiando en su linaje, en la carne. Estaban confiando en ser hijos de Abraham. No tenían fe verdadera. Pero igual, hermanos, tenían ventaja. Todo aquel que nace y lee una Biblia y tiene la posibilidad de leer una Biblia, tiene una ventaja sobre el que no la tiene. La tiene de todos modos, hermano. Ahora, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Pero tiene una ventaja. Es mejor nacer en un hogar cristiano donde desde pequeño le enseñe la palabra de Dios que no nacer en un hogar cristiano. Ahora, no garantiza nada, yo ya lo sé. Hijos de pastores en el mundo. Hijos de impíos siendo cristianos también, hermanos. Por gracia y misericordia. Pero en términos humanos hay una ventaja. Es mejor. Siempre va a ser mejor. Sus hijos crecen desde ya con la palabra de Dios. Tienen una ventaja, hermano. Hermanos, los judíos fueron privilegiados. Y escúcheme bien, hermano, nos guste o no, de ellos vino la promulgación de la ley de los judíos, que son israelitas, dice Romanos 9, 4 al 5, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aunque allá hay paganismo hoy en día, hermanos, aunque allá hay paganismo, en medio de ese pueblo hay gente que seguramente va a ser salvada, hermanos. Y allá tienen la Torá, hermanos. Allá leen, no todos, lógicamente la parte religiosa. Y tienen ciertos principios allá. Como no lo tiene Palestina, por ejemplo. Pero sí lo tiene Israel. ¿Sí me entienden, hermanos? Y es un pueblo perseguido, subyugado. Ha sido azotado durante siglos, hermano. Pero si a mí me toca escoger entre un judío de hoy y un palestino, yo escojo a un judío, hermanos. Se los digo sinceramente. Se los digo sinceramente. ¿Por qué me abren los ojos? ¿Quiénes apoyan a los palestinos hoy? Mire el mundo, mire un mapa. ¿Y quiénes los apoyan? ¿Quiénes los apoyan? La izquierda mundial es la que apoya a los palestinos. Usted ya va a ver las FARC apoyándolos. Usted va a ver a todos estos pueblos, a China, a todos. Ahorita hicieron una votación y mire quiénes votaron por unos y quiénes votaron por los otros. Ahora, ¿están bajo juicio? Sí, están bajo juicio. Pero hay una esperanza para ese pueblo, por lo menos. Hermanos, de ellos vino la ley, hermanos. El Señor prohíbe en Romanos 11 el antisemitismo. Pero también prohíbe en Romanos 11 o en la Biblia el sionismo. Ninguna de las dos, hermanos. Lo justo, hermanos. Lo justo. Pero hay antisemitismo en el mundo, hermanos. Y nosotros no nos podemos poner de ese lado, hermanos. Jamás. Isaías 2, del 1 al 3. La iglesia recibió su ley, hermanos. Extendida a nosotros los gentiles, de todas las naciones, venimos a conocerla, hermanos. Mire, hermanos, hermoso, Isaías 2, del 1 al 3. Para la iglesia, para nosotros, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, hermanos.
Hermanos, nosotros los gentiles, extendido a todos los montes, correrán a él todas las naciones, hermanos. Esa es una profecía para lo que pasó a partir de la resurrección de Cristo. Extendido el evangelio a todos los gentiles, extendida la palabra de Dios. Todo lo que Dios escribió a los israelitas, hermano, fue escrita para usted y para mí. Escúcheme bien, hermanos. Vimos ahorita que la ley fue entregada a Israel, allá en el desierto, cuando los sacó de Egipto, cuando les entregó estatutos buenos, santos y justos. Hermanos, no es exclusividad de ellos. Ahora, fue escrita para usted y para mí, como dice el Nuevo Testamento. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, todo eso, hermano, que venimos hablando del antiguo pacto, para nuestra enseñanza se escribieron, hermanos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Vaya y lea Levítico, vaya y lea Números, vaya y lea todo el Pentateuco, vaya, hermanos. Para usted fue escrita esa palabra, hermanos, porque revela al Salvador, revela a Cristo. No podemos solamente tomar el nuevo, el antiguo también es la palabra de Dios. El Señor nos entregó su palabra completada, hermanos. Antiguo y Nuevo Testamento. Escúcheme bien, estoy en la iglesia, estoy en nuestros tiempos, desde que Cristo resucitó. La iglesia tiene un privilegio aún mayor, hermanos, porque recibe el antiguo y recibe el nuevo, hermanos. Somos privilegiados. Las palabras de los apóstoles a la iglesia del Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses 2:13. Entonces aquí vamos a hacer el énfasis al contrario. Es que el Nuevo Testamento también es palabra de Dios, también es la ley de Dios, también es inspirada por Dios, también es infalible, inerrante, también es purificada 7 veces. Por lo cual también nosotros, sin cesar, está hablando Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de quién, de nosotros, lo que Pablo estaba hablando, las epístolas paulinas, es la palabra de Dios, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, hermano. Jamás tenga duda de que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Jamás tenga duda, hermanos. Es palabra infalible de Dios el Nuevo Testamento. El Evangelio de Cristo, hermano, vaya a Hebreos 2, 1 al 2. El Evangelio de Cristo es ley de Dios. Es ley de Dios, hermano. Dios nos habla por medio de Cristo, o sea, todo el Nuevo Testamento, los Evangelios, al igual que lo hizo por los profetas en el pasado. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos ha hablado por el Hijo, hermanos. Por el Hijo nos ha hablado. Por el Hijo. O sea, ellos todos predicaban la doctrina de Cristo. Todos hablaban las palabras de Cristo. Las cartas, todos eran hablando de Cristo, de la resurrección, de lo que había hecho Cristo. Nos ha hablado por el Hijo. Las epístolas de Pablo también, pues se los decía arriba, pero otra cita en 2 de Pedro 3, 15 al 16, son parte de la ley de Dios, hermanos. Parte de la ley de Dios. 2 de Pedro 3, 15 al 16 dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuecen, como también las otras escrituras. ¿Qué está diciendo? Las epístolas de Pablo también son las escrituras, como las otras escrituras.
O sea, los inconstantes y los tuercen las epístolas de Pablo, como también tuercen las otras escrituras. Conclusión, las epístolas de Pablo eran las escrituras, hermano, para su propia perdición. Hermanos, Antiguo y Nuevo Testamento son las escrituras. Hermano, es la ley de Dios completada, completa y útiles para toda buena obra. Dice, y que desde la niñez, le está hablando a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, hermanos. Usted necesita que sus hijos se porten bien, vaya a las escrituras. Usted necesita ser un buen esposo, vaya a las escrituras. Usted necesita ser una buena esposa, vaya a las escrituras. Dejemos de leer libros de psicología, de todas esas cosas. Esa es la Biblia, donde vamos a hallar esa sabiduría, hermanos. Rechazar, hermanos, por tanto, el Nuevo Testamento es rechazar el antiguo pacto dado a los israelitas. Mire lo que dice Juan 5, 46 al 47, palabras de Cristo, hermanos. Porque si creyeses a Moisés, le está hablando a los judíos, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Todo el antiguo escribió, era apuntando a Cristo. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Rechazar el evangelio de Cristo es rechazar el antiguo pacto. Van completamente ligados, hermanos. Todo aquel, mire, hoy hay muchos movimientos, algunos grupos, sobre todo también judíos, pues obviamente los judíos rechazan el Nuevo Testamento, los judíos de religión, muchos ven el Nuevo Testamento como si fuera, y guardémonos de eso, porque pueden llegar el tipo de pensamientos a nuestra mente, que fuera como un comentario bíblico del Antiguo. Es decir, ¿cómo es el Nuevo? Es como una explicación del Antiguo, pero no la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Que lo que hicieron los profetas, los apóstoles fue coger el Antiguo y simplemente explicarlo, pero no es la palabra de Dios. Entonces lo ponen al mismo nivel de un comentario bíblico. Eso es lo que hace un comentarista bíblico. El comentarista bíblico coge cualquier cita y la explica. Si usted se da cuenta, en parte uno ve mucho de eso en el Nuevo Testamento. Pablo dice, así como dijo el profeta Isaías en no sé qué. Es como si estuviera explicando lo que estuviera pasando. Eso es verdad, pero es palabra de Dios, igual. Hermanos, por tanto, perdónenme. Entonces, hermanos, rechazar el Nuevo Testamento es rechazar el Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento también es conocido como la ley de la fe, hermanos. Es decir, como la ley de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice Pablo en Romanos, queda excluida. ¿Por cuál ley? Mire, ¿por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es la ley de la fe. Está hablando de una ley divina que en el Nuevo Testamento se conoce como la ley de la fe. Hermanos, por tanto, debemos atender a las grandezas de la ley de Dios, a sus sabias palabras que nos ha dado a conocer. Dice Proverbios 22 del 17 al 21, hermanos. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también, hermano. Recuerde que para nosotros fueron escritas, entonces tome esto para usted. Te las he hecho saber hoy a ti también. Ya hace mucho tiempo, pero hoy también. ¿No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Palabras de verdad, hermanos, hay que llevarlas.
Hermanos, el Señor debe abrir nuestros ojos para ver las maravillas de su ley. Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es grandiosa la ley de Dios, es grandioso el Antiguo Testamento, es grandioso el Nuevo Testamento. Hermanos, la Biblia, hermanos, es mejor que todos los tesoros del mundo. Amén. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Hermano, ¿cómo valoran la Biblia en un país de Oriente? Un cristiano. Lloran recibiendo la palabra de Dios. Lloran, hermanos, recibiendo ese gran tesoro. Pero muchos preferirían recibir riquezas y no la palabra de Dios. ¿Cuánto valora la Biblia, hermanos, en esos países? A nosotros ya se nos volvió como algo ahí. ¿Cuánto deberíamos valorar la palabra de Dios? Amén. ¿Qué haría usted, hermanos? ¿Qué se llevaría primero en una persecución? ¿Sus cosas materiales o la palabra de Dios? La palabra de Dios, por supuesto. Eso lo deberíamos hacer, pero realmente ¿sí lo haríamos? Cristianos que se van de viaje y no llevan la Biblia. ¿Cómo podemos, hermanos, hacer eso? Es mejor que todos los tesoros del mundo. Atender a las palabras de Cristo. Perdón, hermanos, debemos atender a las palabras de Cristo. Dijo Cristo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, debemos atender si permanecéis en mí. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cosas mundanas, por supuesto que no está hablando ahí de eso. Todo conforme a la voluntad de Dios. Si usted está pidiendo salvación para un familiar, hermano, pida con fe. Es algo bueno. Si está pidiendo santidad en su vida, hermanos, ¿cuánto más? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermano, es la ley de Cristo, cumplámoslas. Dice Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, hermanos. Está haciendo una referencia del quinto al 10º mandamiento. El amor al prójimo, el amor a los hermanos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, las grandezas de su ley serán también establecidas en el mundo. Nosotros las tenemos, las recibimos. Cada uno de nosotros tiene una o muchas Biblias en su casa. Tenemos tesoros, muchos tesoros allí. Todos, y esas palabras van a ser establecidas en el mundo. Todos, sin excepción, tenemos conocimiento de ellas, hermano. Escúcheme bien. No se cansará ni desmayará, dice Isaías, hasta que se establezca la tierra en justicia y las costas esperarán su ley. ¿Cómo va a ser eso, hermanos? ¿Cómo va a suceder eso? Pues por medio de nosotros, hermanos. Porque nosotros vamos a llevar el evangelio a todo el mundo. Está profetizado que se ha predicado este evangelio del reino hasta lo último de la tierra y después vendrá el fin. Cada rincón de la tierra va a ser como dice aquí esta profecía, hermanos. Hasta que se establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Cuando venga Cristo, finalmente. Hermanos, y no solo así, hermanos. Aunque alguien muera sin conocer la ley de Dios, la tiene grabada en cada corazón. Porque Dios previó todo, hermanos. El Señor previó todo. Usted no ha leído una Biblia, no importa. Igual tiene que darle, es responsable delante de Dios y tiene que darle cuentas a Dios. Romanos 2, 14 al 15, hermanos. Dijimos que iba a ser establecida en todo el mundo, en todo lugar, a los gentiles, a todos nosotros. Iba a alcanzar el evangelio a toda costa, a todo lugar. Pero van a haber unos, hermanos, que les va a pasar esto. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, aunque no tengan la Biblia, aunque no conozcan la Biblia, son ley para sí mismos.
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Usted la tiene grabada, usted tiene los 10 mandamientos grabados en su corazón. En su conciencia están los 10 mandamientos. Usted sabe que robar es malo, que matar es malo, que fornicar es malo, que adulterar es malo. Usted sabe que la idolatría es malo. Usted lo sabe muy allá en el fondo. Usted no se puede hacer el loco, el hombre lo sabe. Un muchacho de esto nos decía en su perversión, obviamente. Yo no sabía, hablándoles de la inmoralidad sexual, yo no sabía. Yo le dije, ¿usted haría eso delante de todos nosotros? Usted se avergüenza. Ah, no lo haría, porque usted sabe que es malo. ¿Usted robaría la luz de todo el mundo? No, el que roba así en tinieblas, porque sabe que es malo. Usted iría a la casa de su vecino y delante de todos se acostaría con la mujer de su vecino. Lo hace en tinieblas, porque sabe que es malo, aunque nunca tenga una Biblia. Y usted sabe, hermanos, una tribu indígena, siempre decimos ese ejemplo, no conocen una Biblia, no ven televisión, nada de esas cosas, y tienen leyes más estrictas que nosotros. Vaya y roben una tribu indígena, un miembro de una tribu indígena, a ver qué le pasa. Le cortan la mano, lo cogen con azotes. Vaya y acuéstese con la mujer del prójimo, a ver qué le va a pasar allá. Parece que conocieran más la Biblia que nosotros. Hermanos, por tanto, nadie tiene excusa, y mucho menos usted y yo, que ya conocemos la Biblia. Entonces nosotros sí, mejor dicho, podemos divagar en esas cosas, pero usted y yo de todos modos no tenemos excusa, que hemos sido receptores directos de ella. Mire lo que dice William Gurnall en El cristiano con toda la armadura de Dios. Dios ha legado un solo libro a la iglesia, ¿y nos negaremos a estudiarlo? Hay un inmenso tesoro en una mina cercana, pero a menudo permanecemos pobres por no ponernos la ropa de trabajo y cavar. El óxido de nuestro oro y nuestra plata, que ganamos con mucho mayor esfuerzo, se levantará en el juicio para decirnos: hiciste obras extraordinarias por dinero que se consumió, pero paseaste por el campo de la palabra, donde se encontraba un tesoro incorruptible, y fuiste demasiado perezoso para hacer nada al respecto. ¿Qué fue del hombre de los creyentes por estudiar la Biblia? ¿Qué fue del hambre de los creyentes por estudiar las Escrituras, estudiar la Biblia? Antiguamente lo daban todo, aún la sangre de sus venas, por comprar algunas páginas de ella. O eran unos necios por pagar tanto por esta sabiduría, o más lo eres tú por rechazar aquello que tan fácilmente puedes obtener. Hermano, debemos saturarnos de la Biblia. Amén. Saturarnos. Mire, hermano, podemos leer libros cristianos, son una bendición, hermanos, pero usted puede pasar meses sin leer un libro y no pasa nada. Usted no puede hacer eso con las Escrituras, hermano. Un día, cualquiera aquí, todos leemos libros y eso. Puede pasar varios días, no pasa nada, hermanos. Pero si usted no lee la Biblia, hermanos, sí pasa, hermanos. Y hermano, y hay que leerla escudriñándola. Que el Señor nos guarde, hermano, de leerla, por cumplir, porque pasé, porque ya. Hay que profundizar, hay que sumergirnos en ella. Los reformados no saben de Biblia, hermanos. Los modernos, por supuesto. Ellos saben de mucha teología sistemática. Saben de las grandes doctrinas así. Pero no profundizan en la Biblia, hermanos. No conocen la Biblia, hermanos. Hermanos, el Señor nos escribió las grandezas de su ley. Somos receptores de su ley. Somos columna y baluarte de la verdad. Debemos alumbrar al mundo con ella. Debemos hacer discípulos, hermanos, enseñándoles que obedezcan los que el Señor nos ha entregado su palabra. No solo predicar, hay que ir a ser discípulos, hermano. ¿Y cómo hace discípulo, hermano? Con una Biblia en la mano, enseñándoles a obedecer lo que Dios ha mandado. Cosa extraña, hermano, cosa extraña. A pesar de todo eso,
fue cosa extraña y fueron tenidas por cosa extraña. Aunque Dios le dio las grandezas de su ley, estoy en el 3er capítulo ya, la vieron como cosa extraña, despreciaron y desecharon sus palabras. Asimismo y tristemente es para la mayoría de la iglesia de hoy, hermanos. Segunda de Reyes, hermanos, 17 del 14 al 17. Vamos a ver primero a Israel, profundizando un poquito más cómo fue extraña para Israel. Que ellos desecharon los mandamientos de Dios, su palabra recibida. Por eso quedó solo la tribu de Judá y esa casa después desierta. Segunda de Reyes 17, 14 al 17. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron a Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciese a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Está hablando de los judíos, de los israelitas. Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de Aserá, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Mire las consecuencias de desechar la ley de Dios. ¿Por qué los cristianos de hoy entregan los hijos al César? Mire, igual que los israelitas, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Eso hace la iglesia hoy, hermanos. Desechan la ley de Dios y prefieren la psicología. Hermanos, pero los judíos, hablando de los judíos, lo hemos dicho casi todo el sermón, rechazaron la ley de Dios, pusieron mandamientos de hombre, los fariseos en tiempos de Cristo, y no solo en tiempos de Cristo, venían con todas esas leyes agregadas. Desecharon las profecías del Antiguo Testamento, es decir, por rechazar las profecías del Antiguo, rechazan al Mesías y rechazan a Cristo, rechazan el nuevo pacto, por tanto se rebelan contra el Señor, y por tanto su casa no solo ha quedado desierta hasta hoy, hermanos. Israel quedó sumida, escúcheme bien, hoy, lo que es nación en general, a pesar de que haya algunas personas que Dios esperamos que salve, Israel quedó sumida en la inmundicia del pecado y del mundo. Hoy, como Sodoma y Egipto, mire cómo es conocida en Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres están en la plaza, estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue nuestro Señor crucificado, hermanos. Sodoma y Egipto. Sodoma, la inmoralidad, el pecado, la inmundicia. Y Egipto, el mundo, hermanos. Israel, hermanos, se perdió por falta del conocimiento de la ley de Dios. Y por eso fue desechado por Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Eso le pasó a los judíos. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso le pasó a toda la descendencia de los judíos. Esta profecía es aplicable, yo sé que para nosotros, pero en principio se la está diciendo a los judíos. Yo te desecharé del sacerdocio. Usted ya no, yo voy a hacer un pueblo, un real sacerdocio, no este falso sacerdocio. Y somos nosotros. Y también me olvidaré de tus hijos. Generación tras generación. Condenación tras condenación. 2000 años o más de condenación tras condenación. Uno que otro, por ahí judíos salvos. La iglesia del Nuevo Testamento era judía en su mayoría. Y hay judíos salvos, pero tuvieron que haber creído en el Mesías, en Cristo. Israel, hermanos, fue rebelde a Dios y no quiso escuchar la ley de Dios. Porque este pueblo es rebelde, dice Isaías, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis,
y a los profetas: no os profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Aplicable para nosotros, pero se las estaba diciendo a ellos, hermano, en ese momento. Quieren falsos maestros, quieren falsos profetas. Venían los profetas a hablarle la verdad: arrepiéntanse. Y ellos no querían escuchar a los profetas. Los mataban, los desechaban, los odiaban. Israel no quiso andar ni escuchar las reprensiones antiguas de la ley de Dios. Mire, esta cita es conocida por todos. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, se lo está diciendo a ellos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, está hablando específicamente de ellos: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos, hermano. Aplicable a nosotros, hermano, pero se lo estaba diciendo a ellos en primera instancia, hermano. Hermanos, los judíos echaron a sus espaldas la ley de Dios, te provocaron a ira, dice Nehemías, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Hicieron grandes abominaciones. Hermanos, el Señor les escribió las grandezas de la ley a Israel, y para ellos esa ley fue tenida como cosa extraña. Hermano, la pregunta ¿es extraña para usted y para mí la ley de Dios? Bueno, miremos la iglesia. Es para la iglesia de hoy extraña la ley de Dios, desafortunadamente y tristemente, porque la iglesia de hoy rechaza verdaderamente las palabras de Cristo, la verdad, y prefiere la mentira del diablo. El Señor se lo estaba diciendo a los fariseos en el Nuevo Testamento: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Después le dice que ellos son de su padre el diablo, que él habla mentira, de suyo habla, padre de mentira. Y sigue en el verso 45: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Eso hace la iglesia de hoy, hermanos. La iglesia de hoy desecha la verdad y afirma la mentira. Detiene con injusticia la verdad. Hermano, para la iglesia de hoy es cosa extraña la ley de Dios, la Biblia. Usted me va a decir, pero ¿cómo va a ser cosa extraña para aquellos que siempre están leyendo la Biblia? Bueno, hermanos, dicen cosas, para muchos en la iglesia, la Biblia es exagerada, la Biblia es legalismo, antinomianos, los hay por todos lados, y no solo calvinistas, arminianos, todos, hermanos, muchos de ellos. Legalismo, o sea, desechan todo lo que sea obediencia, santidad, la consideran de otra época, anticuada. Usted no ha escuchado cristianos decir, es que eso eran otras épocas. Bueno, la tienen como cosa extraña. Prefieren la sabiduría humana. Y eso sí que están plagados. Usted ve iglesias que no se guían por la Biblia, o sea, la tienen como una especie de adorno parece que está la Biblia, pero la Biblia no está. Están basados en la psicología. No enseñan a los padres a ejercer disciplina sobre sus hijos, porque es que de pronto los traumatizan. Las filosofías humanas, el humanismo, afirmando, hoy lo vemos mucho, con la falsa ciencia, la falsa salud, creyéndole más a lo que dicen los médicos del sistema que a lo que dice la Biblia, porque la Biblia es extraña, porque no creen a la Biblia. Psicología en la iglesia, les decía, estrategias de coaching en la iglesia. ¿Cómo disipulan? Con coaching. ¿Cómo hacen estrategias en las iglesias para hacerlas crecer? Con estrategias de las empresas, no con las estrategias de la Biblia, no con la palabra de Dios. Hermanos, les decía de los reformados, prefieren sus confesiones, su teología sistemáticas, los eruditos, confían más en la ciencia, confían más en el profesional y no en las escrituras.
desafortunadamente. Y nosotros aquí estudiamos las confesiones, estudiamos las teologías sistemáticas, hermano, pero primero la Biblia. Amén. Y no son la palabra de Dios esos documentos. Ellos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Hermanos, la gran mayoría de la iglesia visible de hoy no confía en la Biblia, no cree en la Biblia. No confía, hermanos. ¿Y nosotros cómo estamos haciendo? No viven conforme a la ley. ¿Vivimos nosotros conforme a la Biblia? Aborrecemos o terminamos haciendo como ellos que aborrecen la ley de Dios. Porque la santidad es desechada, la pureza es desechada, por tanto los mandatos son desechados, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Es extraña la ley para muchos en la iglesia visible de hoy. No quieren escuchar la ley, no quieren escuchar la Biblia, no quieren profundizar en las escrituras. Casi ni estudios bíblicos hacen en muchas iglesias. Muestran que no son de Dios. Y el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No tienen nada que hablar de su ley, pues la aborrecen. Pero al malo digo, Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Eso hace la iglesia de hoy, hermanos. Osan hablar de ella, pero son malos y pervertidos. ¿Cómo pueden hacerlo? Y esas palabras son para ellos, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando la citan, hermano, la citan para justificar sus pecados, para estar en la inmundicia, para justificar el mundo, justificar la tibieza. Hermanos, el Señor nos escribió las grandezas de su ley a la iglesia, pero para la iglesia de hoy ha sido tenida como cosa extraña. Hermanos, ¿es extraña para nosotros la Biblia? ¿Cómo vivimos, hermano? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Verdaderamente vamos a la Biblia para escudriñar todo consejo, hermanos? Hermanos, es cosa extraña también para el mundo, la Biblia. Es locura para todo el mundo, hermanos. Para el mundo es extraña, como lo fue para los griegos del Areópago. ¿Recuerdan? Se los mencionaba al principio. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, a Pablo, iba a predicar allá, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Eso es para el mundo la Biblia, como lo era para los griegos en el Areópago. Este mundo de hoy, hermanos, es muy griego, hermanos. Los griegos es muy humanista, era el mundo griego, hermanos. Eso es hoy, eso es el mundo de hoy, hermanos. Y para el mundo de hoy, hermano, era eso, cosas extrañas, pero ¿sabe qué? Estos por lo menos querían escuchar en ese momento, por lo menos estaban abiertos a que les hablaran la Biblia, hermanos. Cosa extraña para el mundo. Para el mundo la Biblia es rara, también rara. O sea, pero ya más evidente, rara es la Biblia. Anticuada, es locura, no es aplicable a hoy. Es un mito, es una fábula, es difícil de entender. Fue escrita por hombres. Usted les va a hablar de la Biblia en cualquier tema, no me meta religión. Todo, hermano. No, hermano, hay que meter la Biblia en todo. Ojalá deberíamos meterla en todo. En todo lado, hermanos. En la sala, usted no es médico, usted no sé qué. Bueno, hermano, sí, puede que no lo sea. Pero Dios conoce mejor eso que cualquiera de los médicos de hoy. Y nosotros llevamos esa sabiduría, hermanos. Podemos hablar de todo, hermano. Imagínese un mundo, sé que eso no va a pasar, pero imagínese verdaderamente un mundo, hermano, guiado por los principios de Dios. Sería un paraíso, hermano, realmente.
Son extrañas, les decía, como el aliento de Job a su mujer. Mire lo que dijo Job: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Así es la Biblia hoy para el mundo, hermanos. Es eso, extraña, rara, hermanos, rarísima. Usted les empieza a hablar y usted todavía cree en eso. Es un mito, eso es fábula, eso no existió. Un diluvio. Pero si los científicos han dicho otras cosas, ¿usted no cree en los dinosaurios? No, hermano, no creo en esas locuras. No lo creo. Pero ya han encontrado huesos y no sé qué. Mentiras, hermano. Mentiras del diablo. No, que es que está comprobado que la humanidad tiene millones y millones de años. Mentiras. No hay comprobación de nada de eso. La humanidad tiene a lo sumo 6.000 años, más o menos. Y ya, no más. Eso dice la Biblia. El mundo detiene con injusticia la verdad. Las evidencias que hay no son evidencias. Es mentiras, hermano, todo eso que dicen. Han hecho pruebas, hermano. Y muestran el tal Carbono 14. Haciéndole el examen, no me acuerdo a qué era, un hueso de pollo, hermano. Y sabía que tenía millones de años ese hueso de pollo. ¿Voy a creer en eso? ¿Voy a creer en una ciencia que me dice que vengo del mono? O sea, es ridículo, hermanos. No, del mono, pero también del pescado. Bueno, el pescado tiene, ¿cómo es que se llama? Agallas. O branquias. Nosotros tenemos pulmones. ¿Cómo pasó ahí? ¿Cómo sucedió eso, hermanos? No, es que la evolución, una célula, no sé qué, Bueno, y pudieron evolucionar, no sé, 2 pescados, uno macho, una hembra, a la vez, escúcheme bien, a la vez. Tiene que ser a la vez un macho y una hembra. O sea, no es que solo uno haya evolucionado. Tendría que evolucionar el macho y la hembra a la vez. En el mismo tiempo, en el mismo momento. ¿Usted cree, hermanos? Es una locura. Eso sí es locura. Y el mundo lo cree. Son extrañas para todos los que se van a condenar, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, hermano. Amén. El Señor les escribió las grandezas de su iglesia y fueron tenidas como cosa extraña, pero para usted y para mí no pueden ser cosa extraña, hermanos. Todos seremos juzgados por la Biblia, le guste o no al mundo. Ella va a ser sacada en el día del juicio, hermanos. Tremendo, hermanos. Lo que rechazaron, lo que menospreciaron, lo que dijeron que era una locura, va a ser sacada en el día del juicio. Me encanta esto lo escribieron en los Gedeones. En la Biblia de los Gedeones usted lo va a encontrar. Autor desconocido. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala, hermano, léala para ser sabio. Créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Amén. Contiene luz para guiarle, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo a usted. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente, hermano. Leámosla lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, es un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en vida, hermano. Será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande
y condenará a todos los que menospreciaron su contenido sagrado, hermanos. Hermanos, la ley de Dios juzgará al mundo impío en el día del juicio. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, hermanos. Será sacada la Biblia en ese momento, hermano. Sacada la ley de Dios. Sacado el testimonio de Cristo en ese día. Mire, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Será abierto el libro de Dios, hermanos. La ley de Dios acusará a la falsa religión, acusará al Israel apóstata, acusará a la iglesia apóstata, acusará a todas las religiones, pero también a cada corazón que confíe en su propia justicia. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os juzga, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Confía en su justicia propia, confía en su falsa religión, confía en su mentira. Bueno, Moisés lo está juzgando, la ley de Dios lo está juzgando. Hermanos, ella también, pero escúcheme bien, hermano, la Biblia también nos juzgará a usted y a mí, a su pueblo. Seamos celosos con cada detalle, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Eso, nos van a pasar por eso, hermanos. Aquí dice mi Biblia, ¿será pequeño en el cielo o grande en el cielo? Va a ser pasado. Vamos a ser escaneados por la Biblia, hermanos. Ella juzgará el mundo, juzgará la iglesia, juzgará a todo ser humano, porque ella penetra el alma. Ella lo está juzgando en este momento a usted. Todo aquel que la lee, de una u otra manera es juzgado, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué el mundo la rechaza? Porque les pasa eso. Porque lo discierne. Porque va hasta allá. Y a él no le gusta escuchar eso. Ahí está haciendo efecto la Biblia. No crea que no. Ahí está haciendo efecto las Escrituras. Pero también los que la manipulen, ya sea agregándole, quitándole, recibirán plagas divinas. Yo testifico a aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermano, el mundo será juzgado por la Biblia. Hermanos, la Biblia habla de unos libros que serán abiertos. Esos libros, hermano, serán contrastados con la Biblia, con la ley de Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de frente a Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hay un registro de cada obra, de cada acto, de cada pensamiento del ser humano. Hay un registro perfecto. Bueno, eso va a ser contrastado con las Escrituras, hermano. Amigo, atienda a ella, a la ley de la fe por la cual puede ser salvo. No se jacte, humíllese, arrepiéntase, entréguese a Cristo por fe. Aquí hay nuevos. A ustedes les han predicado la palabra, ustedes la conocen, tienen un conocimiento de ella. Y en las últimas semanas han recibido más palabra. Miren, deben creer en ella. No sé si ustedes crean hoy verdaderamente lo que dicen las Escrituras. No sé si se han arrepentido y creído en Cristo. Miren, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Quiere salvación y vida eterna? Crea en Jesucristo. Arrepiéntanse de sus pecados. Si hay personas acá que no son creyentes genuinos, bueno,
Eso manda las Escrituras. No vaya con su propia justicia. No vaya justificándose. El que se justifica y llega delante de Dios está yendo con su propia justicia. Está justificándose. Está diciendo, mire, es que tal cosa. Debemos ir totalmente desnudos. Eso es ir por fe. Solamente así hallamos perdón de pecados. Solamente diciendo, Jesucristo, sé mi justicia, sé propicio a mí, perdona mis pecados, Padre, por medio de la sangre de tu Hijo. Me arrepiento y desde hoy me comprometo a servirte, a obedecer ese gran libro. Ayúdame, porque no puedo solo. El Espíritu Santo nos ayuda. Iglesia, el Señor nos entregó las grandezas de su ley. La tenemos como cosa extraña. Estas palabras serán para nosotros, hermano. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidos por cosa extraña. ¿Será que el Señor nos va a decir eso? Te las escribí, te las plasmé, te las dejé más claros que los israelitas. Debemos creer a la Biblia, hermano, porque ella revela a Cristo. Ella es, como decía, eso de los Gedeones, es el mapa del viajero, es la brújula del cristiano, hermanos. Ella nos va a guiar, ella nos da esperanza, ella nos da, allá encontramos la vida eterna, allá encontramos a Cristo, hermanos. Hermanos, debemos leer más la Biblia, tenemos que leer más la Biblia, debemos profundizar en la Biblia, debemos escudriñar en las Escrituras, debemos sumergirnos en ella, hermanos. Les haré conocer tesoros grandes y ocultos que no conocéis, le dijo el Señor a Ciro. Bueno, hermano, hagamos eso. Hagamos eso. El Señor nos dará a conocer mayores tesoros de los que hemos hallado. Que el Señor nos guíe y nos ayude, hermano. Señor Padre Santo, te damos gracias. Mira, Padre, ayúdanos, Señor, a aferrarnos a tu palabra, a la verdad. Señor, perdónanos cuando la hemos tenido como algo menos, Señor. Mira, Padre, sé que la Biblia no se adora a Dios, pero allí se revela Cristo, allí se revela el Señor. Esa es tu palabra, es el mismo aliento que sale de tu boca. Mira, Señor, te rogamos, Señor, ayúdanos a inquietarnos más por escudriñar en ella, profundizar en ella, escudriñar en ella. Perdónanos porque somos torpes aún para entender algunas cosas. Bueno, Padre, ayúdanos a que cada cosa que entendamos, poco o mucha, la obedezcamos. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias. Quedamos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.